12 horas con 15 minutos, amigos oyentes, como lo mencionamos, está con nosotros ya el jurista Pablo Piedra. Con él vamos a hacer información durante estos minutos y precisamente vamos a abordar el tema de Fierro Urco. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia ante la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia. Pablo Piedra es uno de los abogados que está defendiendo en el plano jurídico el tema de Fierro Urco. Es así que le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Pablo, un gusto tenerlo en Radio Corporación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes sobre estos temas. Bien, Pablo, para poner en contexto a la ciudadanía, el tema de Fierro Urco ya es un tema que hace bastante tiempo se lo viene abordando, se ha puesto en la palestra pública. De esto se han hecho ecos en primera instancia precisamente a los pobladores o quienes están alrededor de esta área minera que está concesionada. Al momento, ¿cómo están las cosas, Pablo? Bueno, sí, el problema de Fierro Urco data ya de hace algunos años. Las concesiones mineras que hoy por hoy se están discutiendo fueron otorgadas, incluso la primera desde el 2003, lo cual ya denota que existe una gran, problema y conflicto, y incluso cosas que podrían ser inconstitucionales y ilegales, porque estas dos concesiones, las de Cañabrava y Tío Loma, son concesiones que debieron haber sido revocadas en el mandato minero del 2008 de la Constituyente. No lo fueron, no sabemos todavía cuáles son estas razones. Y luego, a partir del 2011, desde el 2013, se van otorgando otras 4 concesiones más. En total son 6 las concesiones que se discutan en lo que se conoce como este territorio, como es la cordillera de Fierro Urco. ¿De cuánto estamos hablando en extensión? Son alrededor de casi 100.000 hectáreas de lo que estamos... Lo que está concesionado. Lo que estamos hablando, ajá. Ahí hay 4 empresas. Se le ha concesionado 4 empresas. 3 empresas. 3 empresas. 3 empresas, 6 ¿Son de dónde? Canadienses. De capital canadiense. Son empresas ecuatorianas, pero cuyos socios mayoritarios son canadienses. La empresa Cornerstone, por ejemplo, es una empresa minera de capital canadiense que tiene más de 11 concesiones mineras en todo el país. Tiene cientos de miles de hectáreas concesionadas desde el norte del país, desde Quelcarchi, Imbabura, hasta Acaloja, ¿no? Y eso ya de por sí, por ejemplo, es otra ilegalidad, porque el mandato minero del 2008 establecía que ninguna empresa minera ni sus filiales podían tener más de 2 concesiones a su nombre. ¿Y cuántas tiene esta empresa? Al menos conocemos de 11 concesiones en todo el país. Esto es algo que tampoco se ha discutido porque, digamos, yo diría que esta avalancha de ambición minera que hemos tenido prácticamente desde el 2013 en adelante, no nos ha permitido discutir jurídicamente ciertos aspectos estructurales de la minería, y hemos estado discutiendo de manera caso por caso. Entonces tú ves el caso, por ejemplo, en los casos de Intag en Imbabura, los casos de Pacto y Nanegalito al noroccidente Pichincha, los casos de Quimsacoche y Río Blanco en el Azuay, el caso de Fierro Urco. Entonces nos hemos como que fraccionado y estamos discutiendo estos proyectos que son importantes, por supuesto, y nos remiten a una problemática particular, pero hay problemáticas estructurales y generales que, como te digo, no se han discutido. Pero en el caso de Fierro Urco, de manera particular, estamos hablando de esta gran cordillera que está constituida, según los informes de la Universidad Técnica Particular de Loja, eminentemente por páramos y bosque montano, se llama, ¿no? Y en los páramos se incluyen los humedales. El páramo es un ecosistema que solo existe en la región andina, es decir, solo se encuentra desde los Andes venezolanos hasta los Andes chilenos. Entonces es un ecosistema muy particular, que tiene una importancia ecosistémica para la vida muy importante en esta región, porque cumple varias funciones. Por ejemplo, de las más importantes, esta que actúa como una verdadera esponja de agua, ¿no es cierto? Todo el páramo, absolutamente todo el páramo es una fuente de agua. Es decir, el páramo capta las nubes en la alta montaña, las convierte en agua y distribuye
ordenadamente, por decirlo de alguna manera, disculparán los biólogos que me están escuchando, río, montaña bajo el agua, capta la lluvia, y bueno, de ahí, por eso es que de esta estrella hídrica, que así se la ha denominado, conocida como estrella hídrica. Fierro Urco. ¿Por qué estrella hídrica? Porque es una fuente, nace. Sí, pero nacen, no es cualquier fuente, de aquí nacen 6 ríos. ¿Cuáles? 6 ríos que son el Santiago, el Puyango, el Catamayo, el Jubones, y se me va el nombre de los otros 2 ríos, pero que pertenecen a 3 subcuencas hídricas importantes, que es la cuenca del Jubones, la cuenca del Puyango y la cuenca del Catamayo, del Catamayo, que riegan, mira tú, riegan, si hablamos de la cuenca, porque cuando hablamos de cuenca hablamos de las quebradas de ríos y riachuelos que digamos aumentan y nutren los ríos principales que se conocen en este caso como el Puyango y el Catamayo. Si nosotros hablamos de estas 2 cuencas, estamos hablando de prácticamente todo el agua de la provincia de Loja, que se utiliza para riego y actividades agrícolas. El Canal de Santiago nos abastecemos. También, la ciudad, exacto, del del plan maestro de agua potable, por supuesto. Nada de esto se tomó en cuenta. Se lo ha tomado en cuenta. Pero antes de avanzar con más, ya rigiéndonos a lo que es la Constitución, lo que es la norma, lo que nosotros tenemos ya establecido, si bien es la minería en nuestro país está autorizada, pero está regulada. Claro. Hay parámetros, es decir, por supuesto, haberse concesionado ahí ya era una ilegalidad, por donde se la quiera ver, porque exacto. ¿qué es lo que dice la norma? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que precisamente en ciertas áreas donde sean fuentes de agua, etcétera, etcétera, no se puede concesionar. Exacto. A ver, lo que usted dice es correctísimo. Es decir, nosotros tenemos derechos, bueno, que establecidos por la Constitución del 2008 e incluso en la Constitución del 98 que coinciden, por ejemplo, el derecho a la consulta ambiental, el derecho a la consulta previa. La Constitución del 2008 establece el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que son autónomos en cuanto a su titularidad se refiere. Entonces, solo por mencionar esto, nosotros tenemos que estas concesiones, como usted bien dice, se otorgaron vulnerando todos estos derechos constitucionales. ¿Pero quién las otorga? ¿Cuál es el organismo? ¿Cuál es el proceso? Es decir, es tan fácil que una empresa internacional con sus filiales acá en nuestro país vaya y saque una concesión minera vulnerando todo lo establece la norma, la Constitución. O sea, ¿qué está pasando ahí? Claro, pueden haber concesiones, dice, donde no se afecte, donde no haya un alto índice de contaminación, tienen que hacer, yo le escuchaba alguna vez a unos ingenieros en minería, tienen que hacer sus estudios ambientales, que no haya un impacto tan grande a la población, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso bastante largo, pero acá venir y concesionar 100,000 hectáreas en Fierro Urco, donde usted ya está exponiendo, es una fuente de agua por todas sus características que tiene este territorio y que alimenta como 5 ríos acá en la provincia de Loja. ¿Cómo es que se concesionó? ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es la institución? Eso debe pasar por el Ministerio de Minería o otra serie de entidades. Así es. O sea, lo que nosotros tenemos aquí el proceso, bueno, la actividad minera es una sola y la actividad minera, como usted bien dice, está permitida. O sea, digamos, es una actividad que está regulada y que si es que se la hace acorde a esta regulación, se la puede hacer legalmente. El problema parte desde el inicio, desde su origen. La actividad minera en el país ha sido siempre una actividad vinculada a digamos, a aspectos ilegales o aspectos relacionados a la corrupción. Por eso es que en el 2008, cuando fue la Asamblea Constituyente, se trató de regular. El país, digamos, lo que hizo fue dictó el mandato minero y caducó todas las concesiones mineras, bueno, no todas, porque que no se estaban explotando, que no pasaban de la exploración. Eran miles de concesiones mineras otorgadas a dedo por todo el país, porque lo que existe es un catastro minero. El catastro minero es básicamente, es como un registro donde se establece
cuáles son las concesiones y quiénes son los titulares de estas concesiones, ¿ya? Entonces, las concesiones se las realizan posteriormente a una prospectiva científica que hace que debería hacer el Ministerio de Minas, en este caso. Es decir, el Ministerio de Minas es quien otorga las concesiones. El Ministerio de Minas, claro, el gobierno nacional a través de las instituciones, el Ministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero son quienes tienen a su cargo el catastro minero. ¿Y el Ministerio del Ambiente? No, el Ministerio no de Ambiente. participa. El Ministerio de Ambiente participa después. Ya cuando está concesionado, para que no se vulnere. Exacto. Entonces tú para entregar esta concesión, tú en ese momento tienes que entregar un estudio, qué sé yo. Primero, es que ese es el problema, ese es el gran problema. Las concesiones mineras se otorgan donde existen minerales. No se toma en cuenta si es que en estos territorios hay agua. No se toma en cuenta si es que en estos territorios hay pueblos o población. Ajá. No se toma en cuenta si es, qué tipo de ecosistema existe. ¿Pero eso no está regulado? ¿O es de una forma muy abierta? Está regulado, pero no, digamos, ¿por qué? Porque por un lado están los derechos establecidos y por otro está la ley de minería. La ley de minería ha tenido, los mineros en este país dicen que la actividad minera es una de las actividades más reguladas de toda actividad industrial. Yo diría que es una de las actividades más desreguladas en todo el país. Porque, por ejemplo, en el 2013, cuando se aprobó la ley de minería, por mencionarte solo un ejemplo, el artículo 26 de la ley de minería establecía, aquí corro el riesgo de equivocarme, no me acuerdo si eran 9 o 12 certificados previos a otorgarte la concesión que tenías que tú presentar para iniciar la actividad minera. Entonces, por ejemplo, te pedían estudios de que si es que esa concesión minera estaba, por ejemplo, vestigios arqueológicos, no podías hacer minería ahí. O una zona como la de Fierro. O una zona poblada, o una zona de agua, o todo lo demás. Esos 12 requisitos previos que existían en ese artículo 26 han sido disminuidos a ¿sabe cuántos? A 2. O sea, de los 12 prerequisitos que tú necesitabas. En la ley de minería. Ajá. Pero prima lo que dice la Constitución. Pero es que en la Constitución no están establecidos estos requisitos particularmente. No están, pero sí dice que no se debe concesionar o no se debe afectar, por ejemplo, en el caso específico de Fierro Urco. Verás, ahí no se podía concesionar porque eso dice la Constitución, el derecho al agua que no se Exacto, la Constitución establece el derecho al agua, pero lastimosamente no se podrá hacer minería en fuentes de agua. Eso se estableció, por ejemplo, a través de consultas populares recientes y a través de la ley de recursos hídricos que también que digamos está en discusión, establece conjuntamente con la ley de minería que previo a iniciarse la actividad minera debe hacerse un estudio de afectación hídrica a fuentes superficiales y a fuentes subterráneas. Es decir, básicamente que si es que tú encuentras que hay fuentes de agua aquí, no se debería otorgar esto. No se debería, exacto. No es que no se debe. Ajá, no se debería. Pero claro, porque hay un espacio ambiguo que te genera la ley de minería hecha por el mismo gobierno y por las mismas empresas mineras que permite una interpretación. Es decir, que estas empresas mineras que se les concesionó esta área de lo que es Fierro Urco, 100.000 hectáreas, no están infringiendo ninguna ley. No, sí lo están. Sí lo están, por supuesto, están infringiendo la Constitución. Es que por eso le digo. ¿Por qué? Porque lo que, digamos, el asunto es que la Constitución establece que no se puede, que previo a cualquier actividad minera se tiene que hacer una consulta previa, libre e informada, en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, y consulta ambiental en caso de cualquier persona. Y por ahí es donde ustedes están defendiendo. Exacto, por un lado. Por otro lado, la Constitución establece, por ejemplo, que que la naturaleza tiene derechos y que no se puede eliminar, no se puede afectar al punto de básicamente destruir los ciclos de un ecosistema. Entonces hay el ciclo hidrológico, el ciclo de alimentos, el ciclo, digamos, si un ecosistema por ejemplo podría ser un río. Si es que tú contaminas el agua que nutre un río a tal nivel que matas el río, estás matando el ecosistema y por ende estás vulnerando el derecho a la naturaleza. Entonces, nosotros estamos diciendo, solo por tomar estos dos ejemplos, que bueno, en este caso no se ha realizado la consulta ambiental establecida en el artículo 398. ¿Es lo mismo consulta ambiental con consulta previa? ¿Son dos cosas diferentes? No es lo mismo porque la consulta previa
los titulares de la consulta previa son los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. ¿Y consulta ambiental? Y la consulta ambiental somos todos los ciudadanos. Entonces, si es que tú o eres, sea, por ejemplo, que esas empresas tenían que someter a una consulta a toda la población. Bueno, y ahí también es otro tema de debate. ¿A quién tendrían que consultarle? Nosotros decimos que al menos debieron haberle consultado. Ambiental, porque en la de los pueblos, la consulta previa esa está, bueno, bien clara, ¿no? Bien direccionada. Básicamente, o sea, verás, lo que pasa es que el problema es que todo lo giran alrededor de la minería. Entonces, por ejemplo, en Fierro Urco dicen que aquí el Ministerio de Ambiente dice que hay que consultar al área afectada. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el área afectada de Fierro Urco? Entonces el Ministerio de Ambiente dice solo el área que está dentro de la concesión minera, que es Hualel, una parte de Hualel. Yo digo, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, las otras parroquias noroccidentales de Chantaco, Chuquiribamba? Que se alimentan de estas fuentes de agua. Entonces el Ministerio de Minas dice que ellos no tienen que ser consultados. Yo digo, ¿qué pasa con la ciudad de Loja, que se nutre de las fuentes de agua de esa? No tiene que ser consultada. ¿Qué pasa con la provincia del agua, que depende de las cuencas hídricas de Fierro Urco? El Ministerio de Ambiente dice que no tiene que ser consultada. Pero si es que nos regimos exclusivamente al área de afectación que dice el Ministerio de Ambiente, esa parroquia, esa gente no fue consultada. ¿Por qué? Porque además la consulta tiene que hacerse estableciéndose diferentes parámetros. Por ejemplo, quien debe hacer la consulta es el Estado, no la empresa. Aquí lo que fueron eventos que organizó la empresa para justificar. Para socializar. Para justificar, exacto. La Constitución y la Corte Constitucional ha establecido que la consulta tiene que ser libre e informada. Que tiene que entregarse información veraz a las personas que van a ser consultadas. Esto no ha sucedido, porque lo que ha sucedido son procesos, como usted bien dice, de socialización, donde los invitan a las personas a eventos que a veces no saben a lo que van a ir. Les dicen, miren, aquí vamos a hacer esto, pero a cambio te vamos a dar becas, a cambio te vamos a dar ganado, a cambio te vamos a construir esto. Y con eso, pues les entregan esto a la gente. Pablo, ya para finalizar, porque estamos con otra entrevista, ¿cómo les fue ayer? En primera instancia, según información que usted mismo nos remitió, se negó esta acción de protección para pedir que se garantice el derecho a la consulta ambiental de Hualel y que se garantice el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano. El día de ayer se llevó a cabo la audiencia ante la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo les fue? Bueno, resultados todavía no tenemos porque la Corte Provincial, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la Justicia de Loja tiene que dictar una sentencia en la causa de apelación. Nosotros esperamos que ratifique lo que no hizo, que rectifique lo que no hizo la jueza de primera instancia y declare la vulneración de los derechos que estamos demandando. Y se frene. Al momento exacto. Se está trabajando, se está explorando. Se está explorando, ajá. ¿Qué minerales son los que se van a extraer de ahí? ¿Qué tipo de minerales? Aparentemente plata y cobre todavía. Plata y cobre. O oro y plata, oro, plata y cobre básicamente. Pero lo que nosotros tenemos aquí, bueno, lastimosamente ayer lo que se evidenció es que una falta de imparcialidad completa por parte de los jueces. Los jueces entregaron más de casi 2 horas de tiempo a las empresas mineras y al Estado para que puedan rendir sus argumentos, a nosotros solo 22 minutos. Entonces no tenemos mayor esperanza de que los jueces de acá de la Corte Provincial de Justicia de Loja puedan dictar sentencia. Y yo quiero aprovechar estos últimos segundos para simplemente refutar lo que dice la Cámara de Minería aquí, que ha venido ahora con invitados desde Quito. El señor Alberto Acosta. Ajá, lamentablemente es hijo del gran Alberto Acosta Espinosa. La persona que viene acá es Alberto Acosta Burneo, que no es ni diría yo, intelectualmente hablando, ni las pisadas de su padre, pero él traen a gente de fuera, traen a este señor, traen a la presidenta de la Cámara de Minería para decir una cosa que no es verdad y que es una falacia completa y una mentira, que aquí en Loja la minería legal es una alternativa a la minería ilegal. Yo quiero decirles que en Fierro Urco no existe minería ilegal y que el único intento que se denunció de minería ilegal fue hecho por nosotros, que el Estado nunca lo investigó, que existe hoy minería regulada, porque yo no diría que es ilegal, aceptada por el Ministerio de Ambiente y por las instituciones del Estado, que se hace en Macará, que se hace en Sosoranga, que se hace en Celica, y que estamos viendo no genera
ni un centavo de regalías a la provincia, está generando problemas sociales y está generando contaminación. ¿Qué es esa minería legal que esta Cámara está defendiendo con estos mercenarios que está contratando? Ahora se están incorporando nuevos mercenarios a la Cámara de Minería, voceros locales que supuestamente tienen algún tipo de autoridad aquí en Loja para repetir las mismas mentiras que dicen ellos. La minería legal que está en la cuenca del Puyango está generando demandas contra el Estado ecuatoriano por parte del Perú por la contaminación minera que proviene de Portobelo y Zaruma, minería que es legal a los ojos del Ministerio de Ambiente. Entonces aquí no hay una dicotomía entre lo legal e ilegal. Toda minería que se haga en páramos, toda minería que se haga en fuentes de agua es inconstitucional. Toda minería que no tenga consulta previa o consulta ambiental acorde a los parámetros de la Constitución es ilegal e inconstitucional. Estos señores que han venido a Loja han venido a mentir y han venido a tratar de engañarle al país y a este pueblo. Bien, amigos oyentes, así conversamos con Pablo Piedra, es uno de los juristas. ¿Y por qué digo uno de los juristas? Porque el equipo que está defendiendo el tema de Fierro Urco integran más. Entonces Pablo Piedra es uno de aquellos. Y sí, yo me quedo con la lectura del inicio. Cuando se habla de minería y dice que eso contribuye al desarrollo de los pueblos, el señor Alberto Acosta Burneo, ¿verdad? Alberto Acosta Burneo, por favor, nunca ha ido a la provincia de Zamora, pero no a los sitios turísticos, a las hosterías, vaya a los pueblos, vaya a las zonas más apartadas de la provincia de Zamora. Y aquí en Loja, primero para hablar se tiene que recorrer la población, después emitir un criterio. Ya, aquí no hay ningún desarrollo en Loja, no hay industria, es decir, vamos en retroceso por todo lo que está sucediendo ahora mismo, producto de pronto de las autoridades que han gobernado durante los últimos años nuestra provincia. Amigos oyentes, vamos a una brevísima pausa comercial porque ya lo tenemos vía Zoom. Solo la cortina, por favor, Alexis, para regresar de inmediato con el abogado Byron Maldonado, asambleísta por la provincia de Loja.